Un cordial saludo con todos ustedes, apreciados estudiantes del grado sexto. En esta ocasión vamos a explicar la guía 11 correspondiente a la división de los números naturales. Recordemos en primera instancia que la división es la operación inversa a la multiplicación que acabamos de estudiar y partimos desde la expresión de la multiplicación para llegar a la expresión de la división. Nosotros teníamos que A por B es igual a C, donde A y B son los factores y C es el producto. Ahora sí, en la división resulta lo contrario. Conociendo el producto y uno de los dos factores, podemos llegar a un resultado inicial. Por ejemplo, que C dividido por B me dé como resultado A, o C dividido por A me dé como resultado B. Así nosotros expresamos la división, pues partimos del resultado que obtuvimos de nuestro producto para descubrir cualquiera de los dos factores. De ahí que nosotros tengamos entonces las partes de la división, que en este caso sería, si tomamos el ejemplo de abajo, C se consolidaría o se denominaría dividendo, A se llamaría divisor y B se denominaría cociente, que es el resultado de la división. En la división se pueden presentar dos casos. Tenemos el caso de la división exacta, que corresponde a lo siguiente. El primer caso nos dice que cuando el cociente es dividido por el dividendo o el divisor de la multiplicación, nos da como resultado exactamente sea el dividendo o divisor que hemos tomado. Y no tenemos ningún sobrante. Eso quiere decir que el residuo es cero. Representemos esta división de la forma como nosotros conocemos, donde A es el dividendo, B es el divisor y C es el cociente. Una división es exacta cuando, al dividir estos dos términos, nos da un número y el residuo que lo ubicamos aquí es 0. Vamos a hacer un ejemplo. 20 como dividendo, dividido entre 5 como divisor, que tomando la tabla del 5 nos correspondería una cantidad exacta para multiplicar, sería 4 por 5, 20, a 20, 0. Esta sería una división exacta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una división inexacta? Sucede cuando al dividir el producto que yo tengo de una multiplicación entre cualquiera de los factores de la multiplicación no me da exactamente uno de esos y tengo un sobrante que denominaremos residuo, que en este caso el residuo sería diferente de 0. Vamos a ver un ejemplo. 24 dividido entre 5. Buscamos un número que multiplicado por el 5 me dé un resultado cercano al 24, que en este caso sería el 4. 5 por 4, 20. Para llegar a 24 me faltaría 4. En este caso, el residuo de mi división corresponde a 4. Y por eso se denomina una división inexacta. Para el estudio y la aplicación de la división, también es importante tener en cuenta los criterios de divisibilidad que los vamos a colocar por acá. Para hacer bien una división debemos tener en cuenta que para dividir por cada uno de los números que nosotros conocemos de 2 al 10, hay unos criterios que el número debe cumplir. En este caso vamos a darles una revisión. Un número es divisible por 2 si acaba en 0 o en cifra par. Ejemplos de esto: el 10, el 14, el 16, el 20, el 28. Todos los números terminados en ceros o en una cifra par siempre van a ser divisibles por 2. Vamos a ver el caso del 3.
¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Miremos algunos ejemplos. Si yo voy a decir que el 15 y verificar si es múltiplo de 3, ¿cómo puedo saberlo de una manera fácil? Sumo sus cifras, que en este caso sería 1 más 5, 6. Y 6 es un múltiplo de 3. Yo a los estudiantes les hago la siguiente recomendación. Todo número que sumada a sus cifras me dé 3, 6 o 9 es múltiplo de 3. En este caso miremos el 81. 8 más 1 me da 9 y 9 está dentro de los múltiplos de 3. ¿Cuándo un número es divisible por 4? Si sus dos últimas cifras son dos ceros o un múltiplo de 4, que en este caso sería 4, 16, 20, 24 y lo que sigue de esta tabla. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Cuando termina en 0 o en 5. Supremamente fácil. Los resultados de la tabla del 5. ¿Cuándo un número es divisible por 6? Si es divisible por 2 y por 3 al tiempo. Entonces es divisible por 6. O sea que tiene que cumplir las dos condiciones. Debe terminar en 0, cifra par, y sus cifras sumadas deben dar 3 o un múltiplo de 3. ¿Cuándo un número es divisible por 9? Si la suma de sus cifras da finalmente 9. Entonces busquemos un múltiplo de 9. Por ejemplo, 63. Sumando sus cifras, 6 más 3 me da 9. Y algo muy curioso, recordemos que todos los resultados de la tabla de multiplicar del 9 sumados entre sí me van a dar 9. Y finalmente, un número es divisible por 10 si acaba en 0. Recordemos que todos los múltiplos de 10 terminan en 0. Teniendo en cuenta estos criterios de divisibilidad y la diferencia que hay entre una división exacta e inexacta, ocurre la primera cuando no tengo ningún residuo que me sobre al hacer la división. En cambio, la inexacta es cuando al dividir me sobra alguna cantidad, por mínima que sea, de 1 en adelante, son divisiones inexactas. La división hace parte de la vida diaria, la aplicamos en nuestras compras, en nuestros presupuestos y en muchos contextos más, pero principalmente nosotros profundizamos en estas operaciones básicas para la solución de problemas y los temas posteriores que vamos a seguir analizando. Espero que la explicación haya sido clara y si tienen dudas e inquietudes, nos comunicamos por los medios virtuales establecidos para ustedes. Muchas gracias. Feliz resto de día.